están llamando y ustedes pueden dar su opinión. Que quiera empieza. Están todos callados ahora. No esperaban. No, yo creo eso, que muy impactados, Mariano, porque un poco lo que yo te empecé a decir cuando bueno, vino la cámara de nuevo. Hay una cosa tan terrible y tanto dolor en todas estas historias. Por supuesto, las madres, las abuelas, los chicos, toda la gente que ha intervenido. Los chicos que están dejando de ser tan chicos. Bueno, ¿no? Uno le dice los chicos, son claro, adultos, sí. Por supuesto. Entonces vos sabés que yo creo que la gente que hizo posible este horror, ese jugar a ser Dios, porque fíjate, yo te decía, Mariano, vos sabés más de religión que yo cuando vinimos al aire, pero efectivamente yo creo que eso es un sacrilegio que no tiene perdón. Porque fíjate vos, que jugar a ser Dios, cambiar a la gente de su raíz genética, de su hábitat en el que ha nacido, jugar a la providencia, es tan monstruoso. Además es de una soberbia y además revela, y por eso a mí me produjo un shock cuando lo veía recién a Videla comulgando, ¿no es cierto? Es una vergüenza que no hayamos tenido la formación religiosa más elemental como para saber que no tomar el nombre de Dios en vano. Es eso, por ejemplo, no jugar a ser Dios. O sea que yo pienso que han aflorado no solamente nuestras emociones esta noche, sino esa gran indignación. ¿Qué formación moral hemos tenido? ¿Qué clase de país somos? ¿No es cierto? Donde realmente ni siquiera la ley natural tiene un peso y se respeta. Yo realmente a mí me... Hay una unión entre, si es cierto lo que lo llamaron a Sadi, hay una unión entre lo que pasó hace 20. No, contá. No, dice, aparentemente juraría la semana que viene. Eduardo Domínguez se abstuvo y por unanimidad 11 senadores votaron a favor. Ah, 11 de favor. Bueno, entonces quiere decir la semana que viene va preso Macera. No, por eso, el problema es que hay una constante entre lo que lo nombra Sadi senador y lo que pasó hace 20 años, que es la falta de la ley, la falta de vigencia de la ley. Y esta es la constante de este país. No cumplimos con las leyes. Hemos avanzado bastante en no matarnos, pero falta cumplir con la ley y esto es una muestra. Ahora, a mí me gustaría aclarar un punto justamente desde el punto de vista legal. Hay un problema muy serio con esto que pasa con Videla. Cuando nosotros hicimos el juicio de las juntas, en ese momento la gente no sabía bien qué había pasado. Mi madre estaba en contra de que yo me metiera en ese juicio porque ella lo quería Videla y me decía que estaba equivocado. Y justamente el juicio de las juntas sirvió para probar los hechos. Ahora, un punto serio es que Videla fue absuelto en el juicio de la Junta por estos delitos. Entonces, por la apropiación de niños y todo demás. Por la sustracción de menores. Por la sustracción de menores la Fiscalía consideró, y así lo planteamos, que una parte del plan era sustraer menores y sacarlos. La Cámara consideró que no estaba aprobado y lo absolvió. Lo condenó a prisión perpetua, entonces en ese momento la absolución no era grave. Lo que pasa el problema es que, claro, estamos con catástrofes. A la catástrofe de la matanza le siguió la catástrofe del indulto. Entonces, claro, el indulto fue lo que se avanzó, se retrocedió la mitad para atrás. Si el juicio de la Junta fue la piedra fundamental de la democracia, el indulto fue la piedra fundamental de la impunidad en la Argentina. Y este es el drama. Entonces, ahora esto está mal. Digamos, ¿por qué está mal? Porque en el juicio de la Junta teníamos el siguiente problema. Jugábamos a los jefes y Videla con sus manos no mató ni torturó a nadie. Sin embargo, era el máximo responsable. ¿Por qué? Porque una organización como el Ejército piramidal, el que aprueba el plan es el jefe, y los demás, indefectiblemente, le van a matar a las personas. Es decir, el general norteamericano que ordenó enviar la bomba atómica no sabe a quién mataban, no conoce a las víctimas, pero es el responsable, y mucho más que el piloto. Entonces, acá Videla es el principal responsable de lo que pasó, y yo creo que es responsable de haber sustraído menores. Pero jurídicamente fue juzgado, y equivocado no, y yo creo que equivocada, bueno, la Cámara lo absolvió. Pero digo, esta mañana, hablando con Markevich largamente, le dije eso, porque vos me lo has dicho a mí ayer. Sí. Yo le digo, pero acá hay cosas juzgadas. Sí. Dejemos de lado todo lo demás, hay cosas juzgadas. Ese es un problema. Porque ha sido absuelto de esto por lo cual está detenido. Es importante, porque si es evidente que hay cosas juzgadas, uno tiene derecho a preguntarse, entonces Markevich, ¿qué está haciendo? Porque Markevich también es un hombre de derecho y sabe cuando hay cosas juzgadas. Bueno, entonces, ¿por qué te detienen a vos por una cosa juzgada? Perdón, ahora, lo que me dice a mi hija Markevich, me dice a mí, es que lo que pasa es que la absolución de la época de ustedes es porque no había elementos y ahora hay elementos. Sí, bueno, pero eso es válido, perdón, déjeme terminar la pregunta. Eso es válido para Soles Mason, para Riveros, para Galtieri en Rosario, para los demás generales que no fueron absueltos por esos hechos.
Pero si los jueces lo absolvieron digamos, para condenarlo a Videla teníamos que probar cada uno de los hechos, cada secuestro, cada homicidio, cada tortura, y además que ese secuestro correspondía a un plan general aprobado por Videla. Si no, no. Entonces, teníamos que probar que Videla había aprobado un plan de matar personas y después muertos. Teníamos que mostrar que había sustracción de menores y además el plan que Videla había aprobado. En el caso de la sustracción de menores, hubo 2 casos que la Cámara nos aceptó que estaban probados. Pero en cambio no nos aceptó y lo declaró inocente y que no quedaba probado judicialmente que Videla había en su plan incluido la sustracción de menores. Esa conexión entre Videla y los chiquitos sustraídos, la Cámara no la aceptó. Y eso quedó firme. Perdóname, Sí. Luis, pero y en ese momento no estaba el testimonio del director del Hospital de Campo de Mayo, del doctor Di Benedetto, cosa que tiene 15 días. Bueno, está bien. O sea que es un nuevo elemento a la causa. Pero nosotros sí, pero se puede reabrir el tema para Suárez Mason, para todos los que están abajo. Y eso es el desafío de Markevich. Markevich puede decir, bueno, acepto la defensa de cosa juzgada y ahora sigo para los demás jefes que son responsables. Claro. Y hay que empujarlo para ahí. Muy bien, Markevich. Vos crees esto, vamos adelante, pero creo que la defensa de cosa juzgada tiene que ser aceptada, pero no para Suárez Mason, no para Riveros, no para los jefes de zona y de subzona, porque Videla no era el único jefe, por supuesto, hay muchos más jefes. Entonces, ese es el camino que él puede emprender, pero me parece que si vamos a hacer respetar la ley, lamentablemente hay que respetarla aún aunque no nos guste. Digamos, yo creo que Videla es responsable. Lo que decían Bonafini y Sergio Sorrender es verdad. De unos días sale Videla. Yo creo que jurídicamente Videla tiene una muy buena defensa, que es: yo fui juzgado y los jueces de la Cámara Federal que me condenaron por otros hechos dijeron que no estaba aprobado, que en mi plan estaba la situación de menores y eso ya está irremediablemente resuelto. El caso Si puntual hay nuevas de Bianco, pruebas, no se pueden reabrir. No se puede reabrir contra Videla el caso. El doctor Mariano Campo, en el caso puntual de Bianco, ¿fue indagado o No. la absolución es genérica? No, la solución es para los hechos que nosotros habíamos presentado. Ahora, una parte del hecho que los jueces tenían que probar era que el plan aprobado por los comandantes yo incluía entiendo la lo que sustracción de dice. menores. Ese hecho, los jueces dijeron, no está aprobado. Lo que vos decís es que si se prueban sustracciones en manos de otras personas, esas otras personas pueden ser procesadas. Pero como él es autor mediato, como cabeza de la pirámide, fue como cabeza de la pirámide que fue absuelto de eso. Exacto, ya fue absuelto por esa Entonces, aunque aparezcan nuevos hechos, no importa, los demás cabezas de pirámide sí pueden ser juzgados, Claro. porque no fueron juzgados todavía, y es cierto que el plan... Es más, no solamente ahora se descubrió, cuando hicimos las tradiciones Suárez Mason desde California, el juez norteamericano aceptó, y ahí teníamos más pruebas, teníamos una orden de Camps, una orden de Suárez Mason que establecía justamente cómo proceder en los casos de menores que estaban con las personas detenidas. Entonces el juez tuvo probado ese hecho, el juez norteamericano, así que 2 años después habíamos avanzado y si hubiéramos seguido con los juicios, hubiéramos podido probar ese hecho los demás jefes. Lamentablemente los juicios... también es cortaron. bastante lógico, ustedes estaban probando lo más importante, entonces tampoco... No, pero la Fiscalía acusó por sustracción de menores sí. y los jueces en ese momento dijeron no está aprobado esto. No era importante en ese momento porque Videla estaba condenado a prisión perpetua. Si no hubiera habido indulto, Videla hoy estaría preso. Y por otras razones. Por los juicios de la Junta, Claro. que era lo que estaba Por lo diciendo. importante, por lo más importante. Bueno, por todo. Sustracción de menores es muy quería importante. decir Yo no conozco catástrofe mayor que los chiquitos que viven en televisión. Estos chiquitos que tienen 20 años hoy y que si piensan, si reconocen que sus padres son sus padres, tienen que pensar que los padres que los criaron tienen que ver con la muerte de sus padres verdaderos. Lo que yo decía, Esa es la catástrofe de yo este país. psicológicamente lo entiendo a la Es terrible. chica que diga, no quiero, basta. Por eso, lo único, me parece que el debate tiene sentido porque esta catástrofe que nos pasó en Argentina hay que seguirla repensando por 20 años más. O sea, hay que seguirlo discutiendo. Al mismo tiempo que hay que mostrar que lo de Sadi tampoco puede ser. Las dos cosas son muy importantes. Ahora Es la ley. esto está en todos los medios porque se detuvo a Videla, pero hace mucho tiempo que vienen trabajando las abuelas, los jueces, la Comisión por el Derecho a la Identidad, que se integró en 1992 con el Ministerio Público, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Abuelas, sobre todo este tema de apoderamiento de menores. Esto abre un debate en la sociedad y es importante. Lo que a mí me preocupa y me produce un gran rechazo es que esa asociación con sospechar que se hace para tapar esto, unos dicen es una jugada política de Menem, con la contradicción de decir Menem se enojó cuando lo escuchó en París. Es que no nos acostumbramos a que la justicia tiene que trabajar en forma independiente, que no tenemos que interferir, que si lo que está haciendo tiene un buen destino o un buen objetivo, lo que debe hacer el Ejecutivo es lo que está haciendo. Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos enviar con celeridad todo lo que vía oficio solicite Markevich, como se hizo con el juez Bañasco y se hace cada vez que alguien con
legítimo derecho o la justicia lo solicita. Es decir, no es tan extremadamente conspirativa, creo que tenemos que rechazar. El atribuir malas expectativas, el generar una desesperanza, el creer que algo que... Es cierto lo que dice la subsecretaria, absolutamente cierto. La gente no ve lo positivo, busca lo negativo en todo. De pronto pasa algo que es a favor de la sociedad y la sociedad no está conforme tampoco. Es como palos porque bogas y palos porque no bogas, ¿no? ¿Y la sociedad no cree que están aplicando la ley? Vamos a un corte y ya volvemos. Punta del Este al periodista que más admiro, Jacobo Timerman. No tiene Canal 9 ahí, así que no pudo ver el programa, pero creo que nos interesa ver cómo reacciona él frente a esos acontecimientos que todos estamos mirando, porque sigue siendo periodista, aunque a veces diga que no. Jacobo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Mariano, ¿cómo le va? ¿A usted cómo le va? Me va bastante bien. Me alegro. Jacobo, ¿cómo toma usted, que está ahí un poco como tomando perspectiva de las cosas, esta noticia de Videla y todo lo que la rodea? Mire, Mariano, cuando me llamaron de Buenos Aires, el día que lo arrestaron, a los 10 minutos, bueno, fue una conmoción emocional para mí. Los recuerdos, las experiencias vividas, los rostros de mi esposa, mis hijos, cuando ocurrió todo esto. ¿Se acuerda de mi esposa, Mariano? Sí, ¿cómo me voy a acordar? Sí. Bueno, el rostro atormentado de cuando ella me venía a visitar a alguna cárcel clandestina, le dejaban hablar conmigo 3 minutos y yo con las manos esposadas a la espalda. Es decir, todo eso entró como un torbellino junto con la alegría, emoción, optimismo con que tomé esta noticia de que la justicia había dado este paso. Por supuesto, no es un paso que define todo lo que ocurre en la Argentina, pero es un enorme paso adelante. Que la justicia tome esta tremenda situación de los niños expropiados, extorsionados, robados, y dé un paso tan importante como arrestar a quien se consideró el jefe de todo el proceso y de toda la operación militar, llena de optimismo. Mire que hasta ahora las más importantes actitudes, ¿cómo podría decirle?, justicieras, salieron de la prensa, de los periodistas. Los periodistas argentinos han hecho un ayornamiento que, yo no sé, alguien tendría que escribir un libro sobre ese fenómeno en que los periodistas están dispuestos todos los días a asumir los roles que abandonan quienes debieran funcionar en ese sentido. El periodismo hoy defiende el sistema republicano y con bastante audacia, con mucha información y con mucha generosidad, diría yo. Pero tiene que reemplazar a la justicia, tiene que ocuparse de la seguridad de los ciudadanos, tiene que ocuparse de que las instituciones funcionen, más o menos, tiene que ocuparse de la corrupción. Me pareció abominable que el presidente Menem haya dicho en Francia: tenemos la mejor justicia del mundo. Mariano, todos sabemos lo que es la justicia argentina, nos está tomando el pelo, pero por suerte aparece una y otra vez una forma de retomar la verdadera historia argentina, de no ocultarla, y eso puede servir de gran experiencia, de gran conocimiento. Es decir, ¿cómo le podría decir, Mariano? La historia argentina no está abandonada. Por un lado, por el lado de los periodistas, por otro lado algún juez honesto y valiente,
pero no hemos abandonado la historia argentina. Lo que ha ocurrido es nuestro y nos tiene que decir cómo seguir funcionando como una sociedad democrática. Muchas gracias, Jacobo. Que tenga usted buenas noches. Gracias, Mariano. Yo volvería un poco, fíjese lo de Jacobo, ¿no? Porque él, por un lado, es optimista y por otro lado, no cree en los jueces. Es extraño que sea optimista. Bueno, no pero, ser optimista. Pero nos vuelve un poco a nosotros a la mesa, a esto que estábamos discutiendo, lo que decía Inés Pérez Suárez, ¿no? O decía el doctor Ibonet, tómenlo como un paso positivo, no piensen mal siempre lo que dicen ellos, ¿no? Yo recuerdo acá hace un par de jueves, estábamos con unos cuantos periodistas y la gente no creía que lo de Yabrán eran como le decían, que estaba muerto Yabrán. Es decir, hay un gran descreimiento, pero también hay que preguntarse por qué. Es decir, ¿por qué la gente descree? No sé si este tema parece que es interesante para verlo, ¿no? Sí, yo creo que sí, Rondona. Es un tema tan fuerte que... Y en todos estos años creo que se han banalizado las tragedias y los temas más fuertes argentinos. Acá sigue habiendo un país disociado, un país esquizofrénico. Funciona la ley, funciona medios, pero desde el poder se hace todo para violarla. Todo el mundo sabe que el primer funcionario de la República está tratando de violar la Constitución Nacional. La reelección está en marcha. El Senado que le va a dar un acuerdo a Sadi tiene que ver con la reelección. Es cierto que de todas las cosas que dijo de Bonafini, es cierto el país paralelo, el país de las mafias, ¿no es cierto? El país de la policía maldita, todo esto es cierto. Cuando oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires tuvieron que ver con la voladura de la AMIA, y la voladura de la AMIA no es solamente un ataque a la comunidad judía ni a las pobres víctimas que estuvieron en el edificio, fue la comunidad en su totalidad, la sociedad argentina que se vio agredida. La dictadura fue lo mismo, que el pueblo argentino aún no puede hacer justicia con esta suerte, como decía Magdalena, de señor Dios, señor de la muerte, señor de la vida, tan autopoderoso que es capaz de borrar la descendencia y la vida de aquellos que asesinó. Esto es una cosa monstruosa. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Claro, si yo pensando... Francia lo acaba de mostrar ahora, fue capaz de juzgar a Papón en un juicio ejemplar. Pero fíjese, lo que decía Magdalena, yo no pensaba en eso, ¿no? Si usted asesina a una persona, sí, y esa persona sigue siendo quien es un asesinato, es una cosa horrible. Pero si usted le quita identidad a una persona, es monstruoso. Es como un atentado más sutil. Pero es monstruoso. Aunque esté viva. Yo quiero referirme a tres imágenes que a mí me han chocado mucho. Usted recordó dos acá. Acá hay que acabar con el miedo. Y la sociedad argentina todavía tiene miedo. Hay cosas prohibidas que no se pueden tocar. Y tiene miedo porque esta sociedad no pudo juzgar a esta capa dirigente que generó verdaderos monstruos del delito. Pero yo lo he visto comulgando al señor Videla. Seguramente se profesa católico. No ha tenido ni confesión, ni arrepentimiento público, y mucho menos penitencia. Él es el enviado de Dios. Hubo una iglesia que sustentó a Videla, esto es peligrosísimo. Y hubo un sistema militar con escuela de comandos en Panamá que sustentó a los generales perejiles que se compraron en ese plan para masacrar al pueblo argentino. Esto no fue inventado por el señor Videla. Esta fue una vuelta de tuerca más a lo que estaba pasando en Vietnam, a lo que los franceses experimentaron en Argelia. ¿No es cierto? Acá hubo que hacer desaparecer, hasta desaparecer los rastros. Todos recordamos, todos vemos la cara de Videla haciendo la media que parece un militar hipercorrecto. Es un chico bueno, es el mejor alumno del colegio militar, heredero del ejército de San Martín. Y en nombre de las Fuerzas Armadas y el ejército argentino, puso en funcionamiento, en función del fin, una máquina de delito espantosa. Robó, se llevaron los bienes, se llevaron los hijos, mutiló, borró identidad. Entonces, ¿podemos hacer justicia? Hay que hacer justicia tranquila, no hay que hacer venganza. El pueblo argentino necesita acabar con sus terrores y con sus miedos. Cuando no hay justicia, esto es más viejo que Platón, hay disociación, no hay proyecto nacional, no hay nación ni hay Estado. Acá hay que hacer justicia, si no, estamos diciendo a las generaciones que vienen, este es un país muy peligroso, es un país peligroso todavía, es un país de mafias, es un país donde se va a poner cada vez más feo, seguramente con el gatillo, es la época de la droga, de los grandes negocios y las grandes hipocresías. Soy un hombre esperanzado, creo que es un gran paso adelante esto. Rompe el miedo, abre puertas, abre posibilidades. Pero esto se debe también por una acción permanente de seres
con un coraje extraordinario. En la época, usted recordó, abrió hoy Grondona esto, recordando el fútbol, esto, los comandantes. Los que estábamos afuera y denunciábamos las atrocidades de la dictadura y que tiraban gente, este señor, desde los balcones de la Casa de Gobierno, decía, esta es una calumnia contra el ser nacional, contra la Argentina, contra nosotros, ¿no es cierto? Era la época donde se hacía el Mundial, inclusive se hacía una película, La fiesta de todos, que le hizo Sergio Renán sobre el Mundial de 78. No podemos banalizar todas estas cosas. Entonces creo que hay que colocar las cosas, yo no hablo de venganza, no, justicia, necesitamos justicia. Y no necesitamos la justicia no es solo sanción, no, la justicia también es reparar, y el Estado está reparando. No, pero pues, vamos, yo no me estoy refiriendo a eso, pero vamos al imaginario de la gente. Acá podemos tener argumentos técnicos. En el imaginario de la gente, acá bien lo dijo la señora, hoy la gente aplaude esto. Bien, pero... siente que está interpretada, nadie está exento de la ley, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El señor Videla, como los otros responsables, más allá si habrá alguna astucia o algún argumento... Pino, a mí yo comparto lo que él dice todo, pero me parece justamente para enseñar a la gente, a la sociedad, que haya justicia, tenemos también encontrarnos a ciertos problemas. Uno es que, por ejemplo, en un principio de cosa juzgada, que tenemos que respetar, aunque nos guste o no. Sí, porque si no... pero hay que ver por qué esa Cámara votó cuando ustedes, la Fiscalía, justamente habían encontrado que un delito de lesa humanidad, como es la sustracción de chicos, o de grandes, o de quien sea, lo que significa robar una persona de su medio natural, ustedes lo habían condenado. La Cámara... Nosotros acusamos. Bueno, ustedes acusan. Sí. La Cámara no lo considera así. Hay que ver qué formación moral tenía esa Cámara para pensar que robar un ser humano y ponerlo en otro lado no es identidad. Que no era probado, el problema de prueba. Porque lo que pasa es que acá hay cada vez más pruebas, ese es el problema. Los problemas de la ley. En el 85 había menos pruebas que ahora. Si vos conseguís... No estaba una cantidad de casos que tenemos ahora. La misma gente que atestiguó que había torturas en la ESMA y en todos los lugares de detención clandestina, esa misma gente, su testimonio fue tomado como, no me digas que es así, fue tomado como una cosa absolutamente veraz. Y bueno, entonces esa misma gente atestiguó del robo de chicos. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, a mí no me gusta, a mí no me parece bueno el fallo en ese punto y nosotros lo apelamos. El punto que yo planteo ahora es, esta sociedad argentina que reclama justicia tiene un problema, que tiene que tragarse un sapo. Y el sapo es que Videla, por este hecho específico, ya fue juzgado. Falta jugar a 20 más. Y hay más variantes. Yo creo que un buen abogado tiene que plantear bien la ley. Me parece que también a Videla se lo puede juzgar, sí, por los crímenes internacionales. Porque en la crítica que hacen a Baltasar Garzón, de que lo juzga desde España, no sería aplicable a Markevich si Markevich decide aplicarle a Videla las convenciones de genocidio. O sea, en la Argentina, la única forma de condenar a Videla, de juzgarlo a Videla de nuevo es por leyes internacionales. Un juez argentino toma la internacional y lo juzgue. Si no, por las leyes nacionales... ¿Sabés por qué Markevich no cree que es genocidio? Porque no mataron los chicos. Pero es la persecución el genocidio. No, porque genocidio, vos querés eliminar un genos. Querés eliminar una raza, una religión. Es la persecución, no es la persecución de un pueblo, el genocidio de una raza. Y esto justamente, Garzón cree que hay... Yo estuve con Garzón hablando de este tema. Sí. Garzón, yo le dije, che, yo siempre pensé que era un crimen contra la humanidad. Y me dice, no, pero el genocidio es porque perseguían a los menores. Por eso es genocidio ese Garzón. Entonces me parece que si Markevich quiere perseguirlo a Videla especialmente, la única forma que tiene es aplicar leyes internacionales. No los mataban, pero destruían la identidad. No son temas yo estoy de acuerdo fundamentalmente contigo, pero si queremos que este pueblo argentino aprenda de justicia, que aprenda en serio, y no que nos manejemos con revanchas. Pero Videla yo creo que es responsable, pero si tenemos un problema de cosas jugadas, hay que respetar la ley. No, totalmente de acuerdo, pero yo hago una sola pregunta. Desde mi ignorancia, ustedes son abogados, yo no. Pero las autopsias que han sido el resultado de las investigaciones del equipo de antropología forense muestran, y vos lo sabés muy bien, Moreno Campo, muestran los cadáveres, mejor dicho, los esqueletos con los impactos de bala, ¿no es cierto?, en la pelvis, es decir, mujeres embarazadas que les pegaron un tiro en la panza. ¿Eso no es un homicidio? Sí, es un homicidio. Pero Videla fue condenado por homicidio. Ya fue condenado por homicidio. No le puedes imputar nuevos homicidios. Lo que decía Mariano, que el tema de los chicos no tiene condena porque no los mataron.
pero los mataron antes de nacer. No, pero nosotros lo acusamos a Videla por el mismo delito que ahora lo acusa Markevich, sustracción de menores. Es un delito gravísimo y la muestra lo que están las abuelas acá y la muestra los chiquitos, el conflicto que tienen hoy. El problema es que al único que por esos hechos no se lo puede perseguir es a Videla, a Mancera y a Agustí. A todos los demás jefes sí se los puede jugar. Es cierto lo que él dice, fue un plan criminal organizado con asesoramiento de franceses, de norteamericanos, de los 60 en adelante. Todo eso es cierto y se armó ese plan. Pero el único problema es que yo creo que Videla es responsable, pero jurídicamente en ese punto no lo va a hacer y yo creo que esa defensa... No, hay un punto que creo que es importante para todos, que es lo que las Fuerzas Armadas no supieron hacer en el 76. Digamos, lo que distingue es el civilizado del bárbaro, es que el civilizado, aun cuando lucha contra el bárbaro, no se transforma en bárbaro. Correcto. Ese es el tema, ¿no es cierto? Por eso era mi planteo. No podemos transformarnos en bárbaros porque haya habido actos de barbarie. No, por supuesto. Porque ese día perdemos todos. No, por eso, pero me parece que si realmente, si Markevich cree realmente que tiene pruebas de que es sustracción de menores organizada, que yo creo que también comparto con él, puede jugar para abajo a muchos más. Está Riveros, está... Por eso hay muchos que no duermen tranquilos esta noche. Bueno, pero hay mucha más gente que puede jugarlos tranquilamente. Si lo quieren jugar a Videla, Mancera, Agustí de nuevo, tienen que aplicar convenciones internacionales. El argumento que usted usa contra Baltasar Garzón, que es falso, porque justamente las convenciones internacionales se hicieron porque Goebbels, en la época del nazismo, decía, en Alemania hacemos lo que queremos con la gente. Claro. Por eso, después de la guerra, dijeron, basta, con la gente hay que respetarla y cualquier juez de cualquier país puede aplicar las convenciones contra el genocidio. Y por eso Garzón tiene razón en juzgar a los argentinos, porque él lo puede hacer. Pero, entonces, lo que puede hacer un juez argentino es usar la misma técnica de Garzón, usar las convenciones internacionales. Pero, lamentablemente, por este delito de sustracción de menores, a Videla, para mí, ya está juzgado. Ya hablemos. Tengo muy poco tiempo. Hay llamados de todas las orientaciones que ustedes pueden imaginar. Voy a leer muy rápido. Enrique de Palermo, las madres no comprenden que a Carolina y a Pablo, como a muchos otros, ya no les interesa más el pasado y quieren vivir hacia adelante. Roberto de Castelar, de no haber habido subversión o terrorismo, ¿habría habido represión? Y hay otra pregunta que es exactamente al revés. Porque hubo represión, hubo resistencia a la opresión. Es el huevo y la gallina. Patricia de Once, todavía hay gente que convalida el terrorismo de Estado. Esto va a seguir por mucho tiempo, porque aunque nos duela admitirlo, hay mucha gente que todavía lo apoya a Videla. Mariana de Belgrano, si quieren saber de dónde salió la orden de detención de Videla, averigüen por una reciente reunión de Corach con los jueces federales. Diego de Montserrat, la violencia de los grupos, la otra, la de los grupos guerrilleros fue una respuesta a la violencia del Estado. Videla tiene que estar preso. Silvia Villa Urquiza, ¿se conoció alguna vez un militar pobre? La guerrilla representaba a la parte del pueblo pobre. María Luisa de Paraná, nos falta un equilibrio jurídico a los argentinos. Murieron muchos por los militares y muchos por los guerrilleros. Tenemos que tener una visión balanceada. Gabriela de Puerto Madryn, estoy de acuerdo con los que hablaron. Ambos tienen razón. Videla está preso. ¿Qué más quieren? ¿Por qué no se ponen contentas las madres? Martín de Congreso, hubo quienes cometieron delitos tan aberrantes como los que cometieron los militares. María de Almagro, robarle la identidad a un chico es suprimir la memoria. Cristina de Trelew, los chicos que tenían familias y estaban detenidas preferían la política. Las chicas que tenían familia y estaban detenidas preferían la política antes que sus hijos. Si no, no se hubieran metido en lo que se metieron. Está todas las opiniones. José Luis Andrea Amor, discúlpeme que tenemos muy poco tiempo, ex capitán del ejército argentino, ha publicado un libro que amplía todo esto. Vos que estás diciendo que se pueden encontrar cosas nuevas. El libro dice la verdad sobre los 129 soldados secuestrados y desaparecidos dentro del gobierno militar. Tengo algo acá que serviría por lo que ha dicho el doctor Moreno Campo. Esto es el análisis de cada caso de abuelas con la asignación por caso de zona, subzona, área, por fecha y lugar de detención, con los responsables de cada caso, lo mismo que en los centros clandestinos de detención, todo por zona, subzona y áreas. Y la situación actual de cada caso. A eso sí lo puede juzgar. Me parece, sí, pero ahora me parece algo medio extraño, Moreno Campo, lo siguiente. Que se pueda juzgar por los crímenes cometidos en todas las zonas del país. Esto prueba que si no hubo plan, hubo similitud. Lo mismo que con los soldados.
¿cómo puede ser que esto tan igual en todo el país no fuera un plan? Primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo pueden pagar los subalternos los crímenes que consintió u ordenó el superior? Eso es una aberración militar que no sé a quién se le ocurrió. Pero no, pero usted entendió mal. Que fue un plan, fue probado. En el juicio de la Junta fue donde se... En el juicio de la Junta fue donde se probó que fue un plan. ¿Por cuántos casos lo absolvieron a Videla? ¿Por cuántos? Acá tengo. Quiere decir que aparecen 250 más y eso no importan. Justamente, la única forma de hacer un juicio con derecho de defensa era individualizar algunos hechos. Sí. Pero, escuchen, tiene 200. Para condenar a Videla hubo falta de eso. Probar ese plan fue una gran tarea de la Junta. Como dijo bien, mire, cuando estuvo Grondona en el juicio, justamente Grondona cerró su participación con una cosa que hoy repitió, y era... todavía no sabemos qué pasó. Si la justicia no lo conoce todavía, ¿cómo podemos saberlo nosotros? Solamente tenemos conjeturas, hipótesis. Después del juicio de las juntas, se acabaron las hipótesis. Hubo unos jueces que resolvieron con pruebas que hubo un plan criminal diseñado y aprobado por los comandantes. Fueron tan escrupulosos que en la sustracción de menores, en lugar de aprobarlo, lo dejaron afuera. Y ese es el problema legal que hay con Videla. Pero que los que establecieron que hubo un plan militar fue esa sentencia. Entonces no me costó hablar contra mí que hubo un plan. Por supuesto que hubo un plan, eso lo aprobaron. Y lo que falta ahora, por eso digo, como yo conozco bien el plan, es juzgar a los jefes de zona, subzona, área y subárea. Exactamente, y a los comandantes de sanidad y directores de los hospitales militares que también están. Van a estar pronto. Claro, quiero recordar que el principio de evidencia de vida no se aplica en los crímenes aberrantes. Es decir, si a mí un jefe me dice que lo corte en pedacitos acá a Pino y lo corto, no puedo apelar a la evidencia de vida. ¿No? Esto es doctrina universal. Estamos en contacto con la señora Giacchino. La señora Giacchino está en Mendoza. Es la madre del capitán Giacchino, que fue el único argentino muerto durante la toma de la vida. Señora, tengo muy poco tiempo y le ruego que diga su opinión muy brevemente. Si puede hacerlo en 2 minutos, se lo agradezco porque estamos al borde del final. Lamentablemente. Ha hablado y que yo quiero que hablen. Primero es el doctor Pedro Bianchi. Doctor, si usted puede hablar 2 minutos, lo agradezco muchísimo. Bueno, no es nada fácil hablar después de haber visto y oído el tremendo dolor constante y abierto de las madres y las abuelas de Plaza Mayo. Por lo cual digo con toda sinceridad es mi mayor consideración y respeto. Pero quiero señalar, el doctor Moreno Campo, con la agudez intelectual que tiene, señaló un inconveniente procesal en el camino elegido por el juez Markevich. Yo señalo un inconveniente jurídico, aclarando que para mí el doctor Markevich es uno de los mejores jueces federales de la nación. El inconveniente jurídico que yo veo, primero no estoy de acuerdo con los delitos imprescriptibles de lesa humanidad, porque eso es una convención del año 1985 ratificada por la Argentina, y es irretroactiva por ser ley penal para los hechos que sucedieron del 76 al 81. Y sostengo que el delito de sustracción de menores no es un delito imprescriptible, es un delito permanente. Es decir, mientras el menor no aparece y es reintegrado al hogar de sus padres, no empieza a correr la prescripción. Pero el señor Videla está requerido como autor mediato. Y la autoría mediata se basa únicamente en el dominio del hecho. Es decir, cuando uno deja de tener el dominio del hecho, ahí empieza a correr la prescripción para ese señor. Y estamos hablando de hechos que sucedieron hace 20 años. Y la prescripción es de 12 años. O sea que a las cosas juzgadas que señala el doctor Moreno Campo, yo señalo que el delito está prescrito por el cual se quiere juzgar a Videla. Nos guste o no nos guste. Y mi mayor respeto es para toda la gente que no está conforme con Videla. Pero mi opinión es de abogado. No sé, no espero que nadie esté de acuerdo con mi opinión, pero es una opinión jurídica y así en algún momento se va a plantear. Hoy se planteó la cosa juzgada en el tribunal de Markevich. Y se planteó también lo que usted planteó, la incompetencia del juzgado federal. Vamos a ver qué resuelve el juzgado. Usted es el abogado de Macera, ¿no? Yo no soy el abogado de Macera. Perdón. Por la sencilla razón que Macera no reconoce ningún proceso, es decir, no precisa abogado. Bueno, muy bien.